Dicen que hay cosas que jamás debieron existir. Voces que llaman desde la niebla con el timbre de tus seres queridos. Golpes que resuenan en la puerta cuando nadie debería estar ahí. Y ojos rojos, encendidos como brasas, que te observan desde lo profundo del bosque. Algunos lo llaman superstición, otros, simple locura. Pero quienes lo han sentido, saben que no se trata de cuentos. Es la sombra que se oculta en los espejos. El visitante que no espera afuera, sino dentro de ti. Es el vigilante que decide quién entra y quién nunca saldrá. Y aunque intentes huir, tarde o temprano lo entenderás. Ellos no buscan asustarte, buscan reemplazarte. Esta noche, escucha con cuidado. Porque lo que estás por oír podría estar más cerca de lo que imaginas. Nunca olvidaré la primera vez que escuché ese sonido. No eran pasos humanos, no podían serlo. Era como si alguien arrastrara huesos contra el suelo húmedo, mezclado con un silbido bajo, profundo, que se colaba en mis oídos y me helaba la sangre. Aquella noche, en medio del bosque, comprendí que no estaba solo, y que lo que me acompañaba no pertenecía a este mundo. Lo peor fue que no lo vi, lo sentí. Sentí su mirada desde la oscuridad, como si mis propios pensamientos fueran arrancados y devorados por algo invisible. Me llamo Daniel, y siempre me gustó explorar lugares que nadie más se atrevía a pisar. Una especie de obsesión por lo desconocido, lo prohibido. Crecí escuchando historias de mi abuelo, cuentos sobre criaturas que habitaban los bosques del norte, seres que no tenían nombre, que no podían describirse del todo porque quienes los veían no sobrevivían para contarlo. La obsesión me llevó hasta un pequeño pueblo, oculto entre montañas, donde la gente hablaba en susurros sobre la sombra del valle. Una criatura que aparecía cuando alguien desafiaba las reglas del bosque, no entrar de noche, no mirar directamente a la neblina, y nunca, jamás, responder si escuchabas que alguien te llamaba por tu nombre. Yo no creía en supersticiones. Hasta esa noche. El aire estaba cargado de humedad cuando crucé el límite del bosque. Todo parecía normal al principio, el crujido de las ramas, el olor a tierra mojada, la luna iluminando apenas el sendero. Pero pronto, la neblina empezó a descender de manera antinatural, cubriendo mis pies, subiendo hasta mi cintura, hasta rodearme por completo. Y entonces escuché la primera vez mi nombre. Daniel. Era la voz de mi madre. Suave, cálida. Pero mi madre había muerto hacía años. Me quedé paralizado. Recordé las advertencias, no respondas nunca. Así que apreté los dientes y seguí caminando. El susurro se transformó en un murmullo más grave, más insistente, hasta convertirse en un coro de voces, todas pronunciando mi nombre desde distintos rincones de la niebla. De pronto, el silencio absoluto. Ni grillos, ni viento. Nada. Solo mi respiración temblorosa. Y lo vi. O al menos, vi una forma. Una figura negra, más oscura que la propia noche, alargada, distorsionada, con extremidades que parecían no terminar nunca. No caminaba, flotaba.
y en el lugar donde debería haber tenido un rostro, había un vacío que absorbía la luz. Mis piernas quisieron correr, pero el suelo parecía atraparme. Y entonces, algo imposible sucedió, la criatura habló, con mi voz. ¿Por qué me buscaste, Daniel? Un frío indescriptible recorrió mi cuerpo. No entendía cómo, pero sabía que esa cosa me conocía. Sabía lo que yo había hecho, lo que había pensado. Intenté huir, pero el bosque no era el mismo. Los árboles se cerraban como muros, las sendas desaparecían. Y cada vez que volteaba, la criatura estaba más cerca, moviéndose sin moverse, apareciendo donde no debería estar. De pronto, vi una cabaña vieja y destruida. Corrí hacia ella como si fuera mi última esperanza. Dentro, encontré símbolos grabados en las paredes, marcas antiguas hechas con ceniza y sangre seca. Era un refugio contra ella. O eso creí. Porque cuando cerré la puerta, descubrí algo que me heló hasta los huesos. En una esquina había un espejo enorme y agrietado, y en él no había reflejo mío. Solo el de la criatura, sonriendo con una boca que en realidad no existía. Golpeó la puerta. Cada impacto hacía temblar la madera, como si estuviera a punto de derribarla. Yo retrocedía, pero no tenía a dónde ir. El espejo brillaba con una intensidad extraña, y entonces comprendí la verdad: la criatura no quería matarme, quería reemplazarme. La voz volvió, esta vez desde dentro de mi propia cabeza: si me dejas entrar, nadie notará la diferencia. Sentí como algo invisible tiraba de mi piel, de mis huesos, intentando sacarme de mi propio cuerpo. Mis recuerdos se mezclaban, veía escenas de mi infancia, de mis miedos, de mis secretos más oscuros, como si alguien los estuviera revisando uno a uno. Con un último impulso de desesperación, recordé las palabras de mi abuelo: la sombra se alimenta de tu miedo. Dale algo más fuerte, algo que no pueda consumir. Cerré los ojos y pensé en mi madre. En cómo me abrazaba de niño, en su voz diciéndome que todo estaría bien. Ese amor me llenó el pecho de una fuerza que nunca había sentido. Y entonces, grité. Un grito que no era de terror, sino de furia. La cabaña entera vibró, el espejo se resquebrajó y la criatura lanzó un alarido que no pertenecía a este mundo. La puerta se abrió de golpe, y la sombra desapareció con la niebla. Cuando desperté, estaba tirado en medio del sendero. El sol comenzaba a salir entre los árboles, y todo parecía normal otra vez. Como si nada hubiera pasado. Pero algo sí había cambiado. Desde ese día, cada vez que me miro en un espejo, durante un segundo, muy breve, no soy yo quien devuelve la mirada. Es ella. Y sé que algún día, cuando mi fuerza flaquee, cuando el amor no baste para mantenerla fuera, será su turno de caminar en mi piel. Dicen que la peor pesadilla no es ver a un monstruo, sino escucharlo golpear tu puerta en medio de la noche. La primera vez que lo oí, fueron 3 toques lentos, secos, como si alguien hubiera usado huesos en lugar de nudillos. No era posible, yo vivía en una cabaña aislada, en mitad del páramo, a kilómetros de cualquier vecino. Me levanté con el corazón acelerado. Cuando abrí, no había nadie. Solo la neblina espesa, inmóvil, cubriendo todo.
pero sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Alguien estaba ahí, esperándome, justo fuera de mi campo de visión. Esa fue la primera noche que me visitó. Me llamo Javier y trabajo como guardabosques. Llevaba meses cuidando esa reserva natural, un terreno enorme donde rara vez alguien se aventuraba. Era el lugar perfecto para estar solo, o al menos eso creía. Los lugareños solían advertirme que el umbral no debía cruzarse. Yo pensaba que se referían al límite del páramo, donde el terreno cambiaba drásticamente y se alzaban piedras antiguas, cubiertas de musgo, como una especie de círculo megalítico. Decían que ese lugar no pertenecía a nosotros, que había algo sellado entre esas piedras. Pero yo nunca he sido hombre de supersticiones, hasta que lo escuché por primera vez. Las visitas comenzaron a repetirse cada noche. Siempre lo mismo, 3 golpes en la puerta, el silencio absoluto, y la sensación de que algo aguardaba afuera. Al principio traté de ignorarlo, luego me convencí de que debía ser el viento, o algún animal. Pero con el tiempo, los golpes cambiaron. Una madrugada escuché mi propio nombre. No lo gritaba, lo susurraba, como si alguien pegara la boca a la rendija de la puerta. Javier, ábreme. Me congelé. Nadie sabía que estaba allí, nadie humano, al menos. Decidí colocar trampas alrededor de la cabaña, cámaras ocultas, cualquier cosa que me demostrara que era real o producto de mi mente. Y una noche, cuando revisé las grabaciones, lo vi, una figura parada frente a la puerta. Estática. Alta, demasiado alta, con brazos que rozaban el suelo. Su cabeza no tenía rasgos, solo un vacío absoluto, y de su cuerpo salía un vapor oscuro, como humo vivo. Lo más aterrador fue que en cada frame se acercaba un poco más a la cámara, hasta que, en el último, estaba pegado al lente, y lo único que podía distinguir era una abertura negra, como una boca que nunca se cerraba. Después de eso, las reglas cambiaron. Ya no esperaba en silencio. Una noche encontré marcas de garras en la puerta, profundas, como si hubiera intentado entrar. Otra, lo escuché caminar dentro de la cabaña, aunque yo seguía con la puerta cerrada y los cerrojos puestos. La peor noche fue cuando desperté y lo vi al pie de mi cama. Quieto, observándome con ese vacío donde debería haber un rostro. Parpadeé y había desaparecido. Desesperado, decidí romper la regla de los lugareños. Me armé con una linterna y crucé hacia el círculo de piedras en el páramo. La neblina era tan espesa que apenas veía mis manos. Y allí estaba él. De pie, en el centro del círculo. Esperándome. Me habló sin mover la boca: no debiste abrir el umbral, Javier. Ahora me perteneces. En ese instante entendí, los golpes en la puerta nunca fueron para entrar a mi casa. Fueron para entrar a mí. Para desgastar mi voluntad, hasta que yo mismo cruzara el límite. El suelo tembló, y las piedras brillaron con un resplandor pálido. Algo antiguo, un portal, se abrió detrás de la criatura. Miles de manos espectrales surgieron, extendiéndose hacia mí. Intenté retroceder, pero era tarde. Sentí cómo me atrapaban, cómo jalaban mi cuerpo y mi mente hacia un lugar donde no existía el tiempo. Mi último pensamiento fue que nunca debí escuchar los golpes. Desperté en mi cama, empapado en sudor. Todo parecía normal, como si hubiera sido un sueño. Pero al mirar la puerta de la cabaña, noté algo distinto,
3 marcas de garras frescas, sangrando como si la madera tuviera vida. Me acerqué temblando, y en ese momento escuché 3 golpes. No afuera. No en la puerta. Dentro de mi cabeza. Desde entonces, sé que tarde o temprano abriré el umbral por completo, y cuando eso ocurra, ya no habrá diferencia entre la criatura y yo. La primera vez que vi sus ojos, brillaban en la oscuridad como brasas encendidas. No eran los de un animal. No parpadeaban, no se movían, solo me observaban desde lo profundo del bosque, fijos en mí. Yo estaba en mi puesto de guardabosques, a medianoche, cuando escuché los gritos. No parecían humanos, pero tampoco animales. Y supe, en ese instante, que algo estaba reclamando el bosque como suyo. Lo peor fue darme cuenta de que, cada vez que me acercaba, los gritos sonaban más cerca, como si vinieran de dentro de mi cabeza. Me llamo Luis. Llevo más de 10 años trabajando como guardabosques en la Sierra Negra, un lugar tan extenso que puedes caminar días sin cruzarte con otro ser humano. Yo amaba esa soledad, hasta que descubrí que no estaba tan solo como pensaba. Los lugareños me advirtieron al llegar, nunca te adentres en la zona norte, cuando el sol se oculta. Allí vive el vigilante. Según ellos, era una criatura antigua, una sombra con forma de hombre que custodiaba el bosque, castigando a cualquiera que se atreviera a entrar sin permiso. Yo nunca creí esas historias. Pero eso cambió en mi última guardia nocturna. Todo comenzó con señales pequeñas. Huellas enormes, como de un ciervo, pero con forma humana. Árboles rasgados con marcas que parecían garras. El olor metálico de sangre fresca flotando en el aire, aunque no hubiera rastros de un animal muerto. Una noche, mientras recorría el sendero con mi linterna, escuché ramas quebrarse. Iluminé el bosque y lo vi. Una figura alta, descomunal, con extremidades más largas de lo normal. Su piel parecía hecha de corteza quemada, y de su cabeza sobresalían astas retorcidas, como si hubieran crecido de un cráneo humano. Lo más aterrador era su rostro, no tenía facciones, solo un vacío negro con 2 puntos brillantes, rojos, que me atravesaban como cuchillas. Quise retroceder, pero mis pies se hundieron en el suelo. Literalmente, la tierra se volvió blanda, como barro, atrapándome. Y entonces lo escuché por primera vez. No habló con palabras, sino con pensamientos. Una voz grave, antigua, que me retumbaba en el cráneo: este bosque no es tuyo. Nunca debiste quedarte. De pronto, todos los sonidos desaparecieron. No había viento, ni insectos, ni nada. Solo el silencio absoluto, y el latido acelerado de mi propio corazón. Intenté huir, pero cada camino me llevaba de nuevo al mismo claro, al mismo árbol, al mismo lugar donde me esperaba la criatura. Era como si el bosque hubiera cambiado sus reglas para atraparme allí. La última noche fue la peor. Encontré la torre de vigilancia cubierta de marcas, símbolos tallados en madera, cruces invertidas, círculos. Y en la pared de mi propia cabaña, escrito con carbón, alguien había dejado un mensaje: ya te vio. La criatura se presentó al fin. No como una visión lejana, sino frente a mí. Salió del bosque arrastrando ramas y sombras,
tan alta que tuve que alzar la vista para verle el rostro vacío. Me paralizó con una sola mirada. Sentí que mi mente se desgarraba, como si tratara de extraer mis recuerdos, mis miedos, mis pecados. Vi imágenes de todos los que habían desaparecido en esas montañas, excursionistas, cazadores, incluso antiguos guardabosques. Todos habían terminado en su interior, devorados no por sus fauces, sino por esa oscuridad que llevaba dentro. La voz volvió a sonar en mi cabeza, más clara que nunca: yo soy el bosque. Yo decido quién entra y quién no sale. Reuní el poco valor que me quedaba y encendí una bengala. El resplandor rojo iluminó sus astas y por un instante la criatura se detuvo, retrocediendo como si el fuego fuera lo único que pudiera contenerla. Aproveché ese momento y corrí, gritando, hasta que la bengala se apagó. El silencio volvió. Y con él, la certeza de que ya no podría escapar. Cuando desperté, estaba en la base de la torre, cubierto de tierra y ramas. Mis compañeros me encontraron al amanecer, inconsciente, murmurando incoherencias. Me dijeron que estuve desaparecido 3 días. Que cuando me hallaron, mis ojos brillaban en la oscuridad durante unos segundos antes de volver a la normalidad. Desde entonces, cada vez que me acerco al límite del bosque, escucho el susurro dentro de mí: eres mío ahora. Tú eres mi guardián. Y lo más aterrador es que, parte de mí quiere quedarse allí para siempre. Si te ha gustado, no olvides darme un like y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima historia aterradora.